Posiblemente existan pocos acontecimientos sociales de corte cultural que alcancen la categoría de fenómeno de masas como el de la Semana Santa. Una manifestación religiosa que convierte la pasión de Cristo no solamente en un acto de fe, también en la puesta en escena de casi una obra teatral artística que alcanza su mayor dimensión a la intemperie. Las cofradías y hermandades procesionan por calles y plazas en prácticamente todos los núcleos urbanos de la región, aunque unos cuantos son solo los que alcanzan tintes de fenómenos culturales de interés turístico y resonancia internacional. Conscientes de la importancia de la Semana Santa, de las cofradías penitenciales y del peso y el pozo de los escultores e imagineros, en este programa acudimos de nuevo al archivo para escuchar voces que nos dejaron en el Arcón un recuerdo imborrable y su obra irrepetible. En el programa de esta semana escucharemos testimonios de profesores, estudiosos e imagineros y rescataremos del pasado un testimonio inédito, el sentimiento de dos cofrades que mantenían en el anonimato sus reflexiones. Este año queremos recordar especialmente la figura entrañable del genial escultor zamorano Ricardo Flecha, cuya obra resuena, ahora más que nunca, en la Semana Santa de todos y en especial de la zamorana. ¿Escultor, imaginero o artista? Escultor. A la gente hay que definirla por el oficio. Luego, el otro son títulos que te entrega la sociedad o que te entrega quién eres. Pero el oficio es el oficio de escultor. Es un oficio difícil. Siempre hay que definir a la gente por el oficio. Porque ahora incluso te encuentras muchos que son artistas conceptuales. Y verdaderamente es que no dominan absolutamente ningún oficio. A mí me gusta que me llamen escultor. Bonita la exposición, ¿eh? Bueno. A mí también me ha gustado porque hacía muchas cosas que no veía desde hacía 30 años. Ha sido una sorpresa. Sí, la verdad es que sí. Y vino con capa. Sí, vino con y capa. Con capa listana. Con capa listana. Ha venido la sorpresa. Sí, señor. Así ha tenido que ser. ¿Qué ha significado para ti la capa listana? Aparte de fuente de inspiración en alguna de tus obras, eres un poco el instigador de que se defienda una prenda, una indumentaria con una carga cultural impresionante. Pues eso, es que lleva en los años 70, y está mal decirlo, pero lleva en los años 70 por Aliste y me encontraba capas de estas tapando, tractores y tapando tal y cual. Es la prenda más importante que tenemos en la provincia. Si esto lo tuviera cualquier otra región, tú imagínate esto, aunque sea un dicho siempre, porque siempre ponemos a los pobres catalanes, pero tú imagínate esto en Cataluña, lo que sería, la importancia que tendría, el símbolo que sería para ellos. Pues esto yo siempre he querido que sea nuestro símbolo, nuestro santo y seña, nuestra forma de identidad. Que se nos conozca porque llevamos la capa y estar orgulloso de esta rústica capa, pero estar orgullosísimos de tenerla y de llevarla. Ricardo, hoy hemos pedido a algunos de tus amigos, maestros, paisanos, que nos hablaran de tu obra y de ti. Ahora va a ser al revés. Ahora yo quiero que me cuentes algo de Tomás Crespo, que me cuentes algo de Antonio Pedrero o que me cuentes algo de José Luis Comonte, porque todos ellos han tenido una relación contigo. Lógico. Cuando yo nací ellos ya estaban aquí. Ya estaban. Y además cuando yo empecé ellos ya eran grandes personas en el mundo del arte, a las que yo las veía desde muy lejos y las admiraba. La cajita de puros con aquel Cristo que te compró por 50 pesetas José Luis Comonte, ¿dónde está? En mi casa, la tengo guardada. Pues te iba a contar lo siguiente. A mí, yo cuando empecé a querer ser escultor, cuando le dije a mi padre que iba a ser escultor, pues me llevó a trabajar con Ramón Abrantes, que ya falleció, pero me llevó a dibujar con Antonio Pedrero. Antonio Pedrero, para mí, aunque sea el pintor, para mí ha sido la persona que mejor ha dibujado en Zamora. Nadie ha visto el dibujo como lo ha visto Antonio Pedrero. Antonio Pedrero es un dibujante excepcional. Y los dibujos que tiene cuando tenía 15, 16 años a mí me dan muchísima envidia, porque dibujaba como no he visto dibujar a nadie. Luego, ha sido un magnífico pintor.
Pero bueno, el hecho de la enseñanza de Antonio, que empecé por primera vez a usar el carboncillo, a usar los lapiceros, a mí me metió ya en el mundo de la historia del arte, cosa que le estoy muy agradecido a Antonio, porque fue el que me introdujo, digamos, un poco en el arte. A José Luis Comonte lo conocí en el año 73. Él venía de Madrid y venía de ser un gran escultor. Mi padre, ya estaba arriba de todo. Bueno, mi padre me hablaba de él y como de un dios, y que iba a venir a hacer una exposición aquí a Zamora en el año 73. Y lo conocí porque estábamos nosotros en el Hostal Bellolago, en el lago de Sanabria. Ah, Bellolago. Sí. Y estaba su familia y bueno, pues apareció por aquí. Y yo andaba ya con una navajita y siempre andaba con una navajita, con una gubia que me compré, haciendo cosas. Y andaba haciendo, y me lo encargó, me dijo, hazme un Cristo. Me dijo José Luis Comonte. Él se iba todas las semanas y volvía el fin de semana y se lo tuve preparado. Y me pagó 50 pesetas por él. Un Cristo que luego se metió en una caja de puros. Y fue la primera persona que me pagó por una obra. Algo que para mí era muy importante. Y que me lo pagara, y que encima me lo cogiera José Luis Comonte, vamos. Para mí era, no sé, como una bendición. Y luego, la obra de Tomás Crespo a mí siempre me ha gustado. Hubo una temporada de silencio con Tomás Crespo. Bueno, a mí Tomás Crespo en los años, cuando yo estaba empezando, en los años 70, estaba en su apogeo. Andaba haciendo las escultopinturas con formas de blancas sobre todo, tenemos un punto común y es la madera. Tomás Crespo es un tallista, un tallador de madera impresionante. Y sobre todo algo que le estoy muy, muy, muy agradecido. Cuando yo hice mi primera exposición ahí en la Galería Casanova, esa que están hablando, en 91, yo tuve mucho miedo. Pues fue el primero que escribió un artículo en el periódico que se llamaba Flecha clavada en el corazón de la madera, donde hacía un panegírico poniéndome mi obra por todo lo alto. Y para mí eso fue, pues no sé qué decirte, que una persona como Tomás Crespo admirara mi obra y admirara mi manera de trabajar, para mí fue muy, muy importante y me dio un ego, ¿cómo se vieron? Con lo cual son tres personas que han estado presentes en mi devenir, en mis principios de mi carrera, y a las que les tengo ninguna otra cosa, nada más que agradecimiento, más que cariño, les tengo veneración a los tres. ¿Has dado en el corazón de una buena parte de Zamora? Bueno, no lo sé. Yo siempre he sido de aquí. Y además, si queremos ser auténticos, tenemos que hacer lo que hemos mamado. Y yo siempre he mamado de esta tierra. Siempre he estado en esta tierra. Yo he intentado meter en esa cazuela donde cocemos nuestras creaciones, donde le damos muchas vueltas para luego sacar algo. Siempre he metido cosas de Zamora porque son las que tengo aquí. Si llega a haber Inquisición, hubieses tenido problemas. No creo. Porque ha habido una de tus obras, destapar a un Cristo. ¿Cómo te atrevías a hacer todo eso? Pero no creo. Todas mis obras están dentro de los cánones católicos. Lo que pasa es que hay mucho puritanismo, sobre todo heredado de los años del siglo XIX de Inglaterra. Pero Castilla siempre es así. La desnudez de un Cristo no indica otra cosa que el que era hombre. Cristo, hombre. A los niños Jesús se les destapa, porque Cristo nació hombre, para que se vea que era hombre. No tiene otra función, no tiene otra cosa. Cuando lo del Cristo en brazos de la muerte es Cristo descendiendo a los infiernos en brazos de la muerte. Y eso lo dice el credo. Y la base de nuestra creencia es que creemos en un Dios que resucitó. Si Cristo resucitó es porque tuvo que estar muerto. Que no se haya representado nunca, pues bueno, no lo sé, pero yo no he cometido ningún sacrilegio, ni he cometido nada. No he hecho nada más que manifestar mi fe y mis creencias en una escultura, nada más. Y ya por último, Ricardo, es obligado, y además hoy tengo la oportunidad de hacer la pregunta a muchos. Tomás Crespo, José Luis Comonte, Antonio Pedrero, Ricardo Flecha, la lista es innumerable. Cada uno de vosotros me enumeráis los que conocisteis, los que se fueron, los que dejaron su obra, y aparece un verdadero rosario de artistas, de escultores, de pintores. ¿Por qué Zamora no refleja eso en algún lugar, en un museo? No lo sé. No lo sé, pero desde el siglo XVI siempre ha habido abierto un taller de escultura en Zamora. Desde personajes que a lo mejor se conocen un poco, como Blas González, desde personajes siempre ha habido,
talleres de esculturas abiertos en la ciudad de Zamora, siempre. Y la nómina de escultores es muchísimo más grande que la nómina de pintores y que la nómina de otros oficios artísticos. Nosotros hemos tenido grandes escultores como Eduardo Barrón, ¿entiendes? Hemos tenido, o como Baltasar Lobo. Baltasar Lobo, que no lo hemos mencionado. ¿Sí? Tenemos... Pero ¿por qué no tiene Zamora un lugar, un envase, un edificio, un museo de arte contemporáneo donde se recoja? Porque somos una ciudad muy pobre y apenas sin recursos. Y el poco dinero que hay se tiran cohetes. Entonces no hay para hacer. Yo sé que ya cuando yo era joven, que había una asociación que llevaba a Tomás Crespo y que llevaba Antonio Pedrero, que se llamaba Aceña Cultural. Aceña Cultural. Un nombre precioso para una asociación cultural. Aceña es las piedras que dirigen al río para una circunstancia o para otra, que llevan el agua a los molinos. Pues esa asociación ya intentó crear un museo de arte moderno en Zamora. Y tendría que estar en algún sitio, y hay suficientes locales para crear ese museo. ¿Cuándo te pones la capa parda listana? ¿Qué Pues, días y qué momentos? Me la pongo sobre todo el día de la asociación, el día que tenemos, el día de San Martín, que siempre es en algún pueblo de la zona de Aliste, y me la pongo el Viernes Santo. Me la he puesto el miércoles Santo en la procesión de las capas, y alguna vez, un par de veces solo, me la puse para ir a la procesión de Bercianos de Aliste, que para mí es el mejor regalo que me ha hecho la vida, el poder desfilar un año en la procesión de Bercianos de Aliste. Ya me ves mostrado aquí con penitente dolor. Ponga fin a tu rigor, una constante Todavía con su recuerdo y sus palabras en la memoria viva, acudimos de nuevo al viejo archivo del Arcón para escuchar el testimonio de dos escultores, dos imagineros del siglo XXI, cuyas gubias tallaron más de una obra y que aún hoy aparecen participando en las procesiones. Miguel Ángel, el dedicarse a la talla en madera y tallar santos, cristos y vírgenes y ser un imaginero en el siglo XXI y hacerlo en Valladolid no es casualidad, ¿no? No es casualidad por el Museo de Escultura, por las procesiones. Sí que, por otro lado, no puedo presumir yo de venir de una familia relacionada con la madera, o sea, algunos pueden presumir de ser la cuarta, la quinta generación. Yo es mi primera. Comienzas tu generación. Comienzo yo mi generación. Y en Valladolid, con el Museo de Escultura y esos recursos que hay para ver, o sea, un catálogo amplio, la Semana Santa una vez al año, en el que sacan tus piezas y las ves por las calles, mejor profesión. Cuando empezaste a tallar la madera, ya empezaste a sacar de los troncos de madera cristos, vírgenes, santos. Yo tengo un recuerdo de pequeño, de unos 6 o 8 años, de ir a la leñera y ver una cuña de madera y sacar un Cristo con barba, sacarle de allí. ¿Y cuándo empezó tu vínculo profesional como artista, como escultor,
con la imaginería, con la iconografía religiosa? La formación que tengo yo es de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos del siglo pasado en Valladolid, y a partir de ahí había ahí una especialidad que era imaginería. Cuando yo ingreso en la Escuela de Arte, esa especialidad ya ha desaparecido y yo la recupero y yo monto mi taller porque yo quiero hacer imaginería. ¿Hasta qué punto esa primera división de la escultura policromada del XVI, del siglo de oro, ha influido en tu trabajo? Pues, vamos, ha influido en todo. Yo quería... ¿Con quién sueñas? Yo sueño con la última obra que estoy haciendo. Esa es la que me quita el sueño. Pero que la policromía, el proceso de construcción de una pieza de estas, es todo pura tradición, puro oficio, y en la imaginería aglutinamos cuatro oficios, que es desde el carpintero, el escultor, el dorador y el pintor, y esos los aglutino yo en un taller de 50 metros cuadrados. ¿De qué fuentes has bebido para manejar esas técnicas? Pues de Gregorio Fernández, de Juan de Juni, de Berruguete y de todas las piezas que hay en el museo. Yo voy muy a menudo al museo y de ahí hay veces que incluso voy en concreto solo a una sala a buscar una pieza que conozco por volver a recordarla, aunque tenga fotos. Puedes decir que ya eres un escultor que has pasado a la historia de la imaginería, porque tus obras procesionan. ¿En dónde procesionan? Pues yo puedo estar orgulloso de tener piezas mías que procesionan o delante o detrás de Gregorio Fernández en la procesión general de Valladolid. También procesionan algunas piezas en Soria. Algunos elementos decorativos como carrozas o algunas otras piezas de ornamentación para las cofradías en León. Tengo piezas en Galicia, tengo piezas en Madrid. O sea que el taller no para. Sí, no. Yo monté el taller en el año 96 y desde entonces todos los años mínimo ha salido un santo del taller. ¿Cuándo tuviste la primera gubia en tus manos? Pues tenía 15 años y de una forma, bueno, la verdad es que jugando. Pues tu juego se ha convertido en algo muy serio, ¿eh? Después de 40 años, 45 trabajando con la madera, sí, es para mí una forma de vivir. Oye, para alguien de Río Seco, siendo un escultor como tú, el que el cofrade forme parte ya de la iconografía de Medina Río Seco tiene que ser un orgullo, ¿no? Sí, y la verdad es que también fue un reto, porque yo, siendo cofrade, veía a través de los ojos de mi careta diferentes esculturas del cofrade. Todos los cofrades de Medina Río Seco se podía hacer unas esculturas con cada uno. Es el tamaño ideal para que todo el mundo se acerque y haga una foto. También, una estatura propicia para una plaza, aunque la fachada es tremenda, es enorme y es preciosa. Bueno, eso supongo que ayudará a un imaginero del siglo XXI a tener un museo de Semana Santa como el que tenemos en Río Seco. Eso es una buena carta de presentación, ¿no? Por supuesto, pero también son las tres iglesias tan grandes, que, bueno, cuarto con San Francisco, catedrales, que son las que para mí han sido los libros, mis guías. Ángel, gran parte de las andas que están en el museo y que procesionan son tuyas, las has tallado tú. Sí. ¿Por qué son tan importantes las andas en Medina Río Seco? Es la forma de procesionar que va innata a
toda la procesión de Medina Río Seco. Las andas al principio eran más sobrias, pero al avanzar en el tiempo, 1875, 1890, se fueron cambiando todas a unas andas más talladas, con más talla. Juan Rodríguez Garretero o Eduardo Arenillas, dos autores que pusieron a un nivel altísimo la talla de nuestras andas, y ahora pues yo quiero un poco seguir la misma ruta. Es algo que todos los riosecanos lleváis. Ir a Riosecanas lleváis dentro de la Semana Santa, porque desde niño habéis asistido a las procesiones. Sí, la verdad es que cuando pasabas por la puerta de una iglesia y olías a cera quemada, ya te dabas cuenta de que la Semana Santa estaba encima. Y esos grupos escultóricos, esas andas, cuando procesionan por nuestras calles, por la Rúa, magníficos, son los que ese niño veía de pequeño y se hacía preguntas. ¿Cómo unas personas fueron capaces de crear esto? Ahora esas preguntas ya han tenido respuesta y, por supuesto, muchas más. ¿Cuáles de tus obras procesionan hoy en Castilla y León? Pues en Sábado Santo, en León, la Real Cofradía de Jesús Divino Obrero porta un paso, el Cristo de la Misericordia, y bueno, pues las andas de Medina de Río Seco. No solo en Medina Río Seco, también hay obra en Valladolid y en Segovia. La Semana Santa es un arcano histórico religioso, al margen de ser un manual de fe que se debe a la recreación de la pasión de Cristo. Pero al mismo tiempo es una fuente inagotable de rasgos artísticos, sacros y religiosos, donde la música, el sonido de las bandas y los sobrecogedores misereres ponen la sintonía. El profesor y antropólogo José Luis Alonso Ponga compartía con nosotros sus reflexiones hace algunos años. Profesor, la dimensión de la Semana Santa como fenómeno de fe religioso, social, cultural y en los últimos años o décadas turístico, ¿hay algo parecido? No hay nada parecido a lo largo de todo el calendario, digamos, anual. Es que la Semana Santa es algo importantísimo desde el punto de vista de que, primero, como hunde las raíces en la más remota cultura, y a partir de ahí ha ido evolucionando, digamos, como han ido evolucionando las religiones, primero cuando pasa la Pascua judía y posteriormente la Pascua cristiana. Entonces ahí hay una serie de ritos que son, vamos a decir, cósmicos, de modo y manera que el hombre se siente interpelado por una serie de llamadas eso, ¿no?, del cosmos, llamadas de lo más esencial del hombre, y sobre eso es sobre lo que después ha aparecido el tema de la religión. En el caso concreto de la Semana Santa cristiana, estamos hablando obviamente de la muerte y resurrección del Salvador, del fundador de la religión, pero además estamos hablando de algo muy, muy importante también a nivel humano. Es la muerte del justo, los dolores del justo, evidentemente para el cristiano por una causa, pero la humanidad siempre se ha sentido muy cerca de aquel que sufre injustamente. Entonces, aunque uno no sea cristiano, se siente interpelado también por esto. Y posteriormente y al final, y no por eso la menos importante, estamos hablando de lo que es la estética de las cofradías, la estética de la Semana Santa. No creo que haya otro fenómeno que se base en una estética musical, en una estética de los atuendos, por supuesto en una estética de las tallas, y por si fuera esto poco, en la gran estética de los recorridos por los que discurren las procesiones de Semana Santa. Todo este complejo no existe en ningún otro momento del año. Sin la existencia de las cofradías,
por cierto, algo que ha estudiado durante muchos años, la cofradía como fenómeno cultural, social en el medio rural y en el urbano. Sin el fenómeno de las cofradías hubiese sido imposible mantener y propulsar la que hoy conocemos como Semana Santa. Como Semana Santa, efectivamente, yo siempre lo he dicho, el centro de la Semana Santa, la base sobre la que descansa todo es la cofradía y el cofrade. La cofradía es la institución y los cofrades, aunque sean finitos, son los garantes de lo que yo llamo fenómenos de larga duración y de largo recorrido. El que hoy día sale desfilando en la Veracruz, evidentemente está viviendo, si no este año, el año que viene, en el siglo XXI, pero siente todo lo que también para mí es importante, que es la llamada de los antepasados. Yo soy consciente de vivir mi religiosidad, mi contexto, pero mi contexto es un contexto transtemporal. Por eso, precisamente, si un día no hay cofrades, si un día no hay una cofradía, si no hay cofrades y cofradías con unas creencias profundas, podemos hablar de lo que se entiende por creencia profunda, la Semana Santa no existiría. No se puede montar una procesión con extras, aunque tenga los pasos. No se puede montar una procesión con extras. Montarás un espectáculo, pero no una procesión. En Castilla y León, y dentro del arcano cultural museístico, se da una circunstancia única en el mundo del arte. Algunos pasos de Semana Santa que procesionan, se conservan y se exponen permanentemente en el Museo Nacional de Escultura. Aquí dentro siguen estando Juan Picardo, Felipe Di Garni, Juan de Juni, Alonso Berruguete, Gregorio Fernández, ¿vale? Y todos cobran. No, son inquilinos muy tranquilos y no dan mucha guerra desde ese punto de vista, no son muy exigentes. Y yo creo que además uno de los atractivos que tiene el museo es que a pesar de moverse en un marco muy limitado de representaciones, vírgenes, cristos, santos, cada sala es muy distinta de las demás. ¿Cuáles serían las Giocondas, esa obra que nadie se va sin verla? Una es la Madalena de Pedro de Mena, que es una pieza que sigue todavía sorprendiendo incluso a la gente que la conoce. ¿Sigue estando en el museo? Sí, sigue estando en el museo. Sí, podemos verla. La Madalena de Pedro de Mena, yo creo que no hay que explicar lo que tiene de especial, no hay más que contemplar la pieza. Es una de las obras de referencia del museo, es una de las esculturas más importantes de la escuela andaluza, alcanza una calidad, una finura en la ejecución, parece una pieza casi moderna por esa expresividad contenida que tienen. El Museo Nacional de Escultura, ¿a quién va dirigido? ¿Podemos entrar todos? ¿Es para todos los públicos? Yo creo que una de las cualidades que tiene este museo es que es un museo con un espectro amplísimo de público. Es muy importante para los investigadores, pero la persona con menos conocimientos de arte es una persona que entiende perfectamente este museo. Oye, ¿cuántos años llevas ya en el museo? Más de 30. Más de 30. Toda una vida ya. Tú eres el conservador. Sí, uno de los conservadores. ¿Cuál es la figura del conservador? Es la persona que estudia la colección y que habilita los medios para que la colección se conserve adecuadamente. Impedir que las piezas estén en el estado adecuado para que no haya que restaurarlas. José Ignacio, no sé si me dará tiempo a saludarles a todos, o al menos a ver sus obras. Pero podríamos empezar por algún paisano, alguien que haya nacido en la zona, que le identifiquemos todos. Podemos empezar por Berruguete. ¿Pedro o Alonso? Alonso. De Pedro tenemos una obra, pero bueno, realmente el gran escultor es Alonso y es el que está muy bien representado en la colección. Aquí vendrán muchos de Paredes de Nava. De Paredes de Nava, ¿no? De su pueblo, claro, lógicamente.
Junto a Alonso Berruguete, Juan de Juni es esa otra gran figura del siglo XVI. Es un artista que viene de Francia, es un extranjero que termina imponiéndose en Castilla, termina siendo un castellano más. Él empieza en León, pero luego pasa a Salamanca y luego hace toda su carrera en Valladolid y trabaja para Río Seco. Es realmente una de esas grandes figuras de la escultura castellana y española del siglo XVI. Esta sala del Museo Nacional de Escultura nos es muy familiar a los castellanos y leoneses, ¿no? La más cercana de todos, porque es que no solo están aquí, es que están también en la calle. Son los pasos procesionales que se siguen utilizando hoy día en procesión y que tanta gente ve en los medios, en la televisión, como en la propia calle. La ciudad se vuelca esos días a ver las procesiones. El autor esencial de la escultura procesional es Gregorio Fernández. He querido detenerme aquí porque vinculábamos precisamente ese uso de la calle, ese acercamiento de la colección, saliendo incluso de los propios muros del museo, con la figura de Fernández, que es la culminación de la escultura barroca en Castilla. En otros lugares del museo tenemos otra serie de pasos del museo. En la procesión salen de forma total o parcial, en 10 pasos salen obras del museo, 42 figuras concretamente. Es el único museo de esta envergadura, el Museo Nacional de Escultura, que permite que sus obras salgan a las procesiones, que salgan a la intemperie, a la calle, para ser contempladas por todo el mundo. Es un hecho realmente singular, es recuperar la obra para la finalidad con la que fue hecha, cuando las condiciones lo permiten. No podemos jugar con Fernández, hay que tener toda la prevención posible. A veces es una situación dura que nos obliga incluso a suspender eventos como las procesiones, pero es que realmente estamos hablando de piezas de Gregorio Fernández, ni más ni menos. Los museos prolongan la vitalidad de la Semana Santa, mostrando al visitante y al turista las obras de arte, los pasos y el caudal cultural de la Pasión de Cristo. La mejor manera de que trascienda los hechos culturales y los mensajes siempre fue a través de la escultura, de la talla o de la piedra. En cuanto a la Semana Santa, nos ha quedado desde el Museo Nacional de Escultura, donde hay piezas que salen cuando se procesiona. Los museos que actualmente existen en Río Seco, en Zamora o en León. Las esculturas en bronce que forman parte ya del paisaje urbano de muchas ciudades. Ha calado hondo. Ciertamente, además empezaría por el final diciendo que lo verdaderamente impresionante es cómo la Semana Santa ha colonizado el espacio urbano, no solo durante los días centrales, sino a través de las esculturas. Es interesantísimo ir por todas las ciudades e inmediatamente ves la importancia que tiene el Merlú y el Barandales ahí en Zamora, por decir, aquí en Valladolid, en Palencia, y en cualquiera de los pueblos por los que vayas, inmediatamente aparece, como por ejemplo en Bercianos de Aliste, de Ricardo Flecha, el cofrade. ¿Por qué? Porque desde finales del siglo XX, entre 1990 y muchos y 2010, ha sido la etapa dorada de la Semana Santa, no el barroco. La etapa dorada de la Semana Santa es ahora. La etapa dorada de la religiosidad semana santera fue el barroco, pero de la Semana Santa es ahora. Entonces, estos hitos son impresionantes para mí. Y se trasladan a los museos. Se trasladan a los museos, pero yo respecto al tema de los museos de Semana Santa siempre he sido muy crítico, porque es muy difícil trasladar al museo algo que solamente se vive cuando uno está dentro y participa de esto, que es la implicación emocional a través de la vida, de la vivencia. ¿Qué siente el cofrade? La catedrática de la Universidad de Valladolid, Pilar Panero, es autora de numerosos artículos sobre el rito y todo lo que interviene. En este caso, en la Semana Santa, el hábito, la coreografía, el desfile, los movimientos de los cofrades, los pasos, los tronos, todo ello relacionado con la Semana Santa. Escuchamos a Pilar Panero hablando de esa puesta en escena.
Pilar, si el órgano en una catedral ya emociona, lo de la dulzaina sobrecoge. Pues sí, porque además le pone ese contrapunto popular tan bonito. Sí. Muy bien. Pilar, ¿la Semana Santa es rito, es fe, es tradición, es turismo, es un espectáculo o es unos días rentables para la jerarquía eclesiástica? Pues mira, la Semana Santa es una amalgama, entonces es todo eso que tú has dicho y mucho más, porque también es simbolismo, también es sentimiento, también es recordar a los que nos han precedido y también es proyectarnos, ¿no?, como una sociedad. Y por supuesto todos esos aspectos que tú has dicho están ahí. No se puede desligar de la fe, lo que recreamos es la pasión de Cristo, pero hay un foco de tradición, de ritos, de costumbres que se hayan mantenido, ¿la podemos encajar algunas Semanas Santas en lo más puro de la tradición? A ver, hay algunas Semanas Santas que mantienen ritos que son más arcaicos, pero otros son reinvenciones, revitalizaciones, remodelaciones. Es decir, la continuidad histórica de un fenómeno de tan larga duración es muy complicada, pero sí que hay una línea continua en función de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos. Y la base es la religión, ¿no? No se nos olvida que estamos contando el relato de la pasión de Cristo, que no deja de ser una leyenda universal, la de un justo ajusticiado. Pilar, como antropóloga, te has encontrado muchas veces con el estudio de las cofradías, las hermandades, de distinta índole, no tienen por qué ser vinculadas a la Semana Santa, pero en la Semana Santa son claves. Ese fenómeno de la cofradía es un fenómeno social impresionante. Sí, y de hecho, en un momento como estamos ahora mismo, en el que de gran secularización, ¿no? Estamos en un momento donde con el racionalismo lo cuestionamos todos, incluso a los garantes de la tradición, ¿no? Cuestionamos hasta la ortodoxia. Lo que más siguen los cofrades es la sociabilidad, ¿no? Claro. Sobre todo sociabilidad y procesiones. Pero ¿cómo se explica que a pesar de esas claves el éxito es notable? O sea, la proyección que llega con la Semana Santa, con la multitud de procesiones, de cofradías, con el gran espectáculo en la calle, ¿cómo se explica que esas claves hayan brotado con tanta fuerza? Incluso han brotado cuando nuestra Carta Magna nos dice que somos un Estado laico. Es decir, lo que estamos haciendo es lo que algunas teorías antropológicas que ya tienen largo recorrido llamaban el reencantamiento del mundo. Es decir, el racionalismo no nos lo va a solucionar todo, somos animales gregarios y tenemos que juntarnos en algún momento, ¿no? Pero lo hacemos sin el compromiso y sin la función que tenían las cofradías en el pasado. Es decir, no hay un compromiso ético ni una responsabilidad social, excepto en algunos casos que sí que tienen obra social, son cofradías hechas para la fiesta y para la sociabilidad. En tus clases y en tu cátedra, ¿entra la Semana Santa con luz propia? ¿Hay materia? Sí, realmente es un tema que trabajo más con los alumnos de extensión universitaria, con los mayores, porque el currículo de las asignaturas tenemos que cumplirlo, pero siempre hay algún ejemplo referido a este tipo de ritos. Hablando de a la carta, pues supongo que en algún momento de los trabajos que has coordinado vinculados a la Semana Santa, sus vínculos con el desarrollo rural, con el turismo, con la parte cultural, artística y de fe, hay algunas que reciben el beneplácito institucional de fiestas de interés turístico nacional, regional. Todo eso, como desde un punto de vista, desde la visión de una antropóloga, ¿cómo lo ves? Hay que decirle a Gregorio Fernández que es alguien importante, o ya lo sabíamos todos. Bueno, no está mal recordar estas cosas. Y además ahora la Semana Santa está como otros fenómenos culturales, no solamente los asociados al folclore o a ese acervo de la cultura tradicional, pero sí que estamos con una fiebre patrimonialista, ¿no? Y una fiebre turística.
porque tiene muchos intereses también de carácter económico. Entonces es lógico, la Semana Santa sigue el curso de la historia y va con los tiempos, y por eso es un fenómeno de largo recorrido. Si no, pues hablaríamos de la Semana Santa como un fósil que teníamos en el 17 y que en el 18 pues se acabó porque cambió la mentalidad. Hace muchos años, en Medina de Río Seco, logramos el testimonio de dos cofrades que pertenecían a diferentes hermandades de la localidad vallisoletana. Su punto de vista y el sentimiento todavía se mantiene en el archivo como un mensaje compartido por miles y miles de cofrades y de hermanos. ¿Desfile o procesión? Procesión. ¿Cofrade por qué? Porque he nacido cofrade. Yo nazco cofrade. El ser cofrade es algo innato en este caso, a la personalidad, a nuestra personalidad. Nosotros nacemos así en una familia de cofrades y nacemos en un pueblo, nacemos en un país, nacemos de una manera determinada y nacemos cofrades. Yo creo que es algo consustancial a nosotros. ¿Puede más la fe o la tradición? Yo no entiendo las dos cosas separadas. Yo creo que puede la fe y puede la tradición, las dos cosas. No sabría decir en qué medida, pero sin fe es muy difícil ser cofrade y sin tradición quizá también lo sea. ¿A quién mira el cofrade cuando procesiona? Cofrade, hay muchas miradas. Mira a su imagen, mira a su paso, mira a su familia, mira a sus compañeros, mira a sus cofrades, a la gente con la que ha estado toda la vida. Mira mucho al cielo, pensando en la gente que falta. Y hay miradas perdidas pensando en muchas cosas. El ser cofrade implica mirar hacia ninguna parte, porque la procesión al final es un acto también de recogimiento, es un acto de meditación, es un acto de pensar en un determinado momento en muchas cosas que a lo mejor llevas mucho tiempo sin pensar. La verdad es que la procesión ayuda mucho también a eso. ¿Un imaginero, un Gregorio Fernández, sería el jefe de infografía o de gráficos? Pues sí, yo siempre digo que creo que el primer periodista de la historia de la humanidad fue Jesucristo. Vino a anunciarnos algo tan importante como la redención y la salvación de todos los hombres. Y él fue capaz de dar la vida. Hay muchos periodistas que se dejan la vida también, y yo creo que Gregorio Fernández, Juan de Juni, Tomás de Sierra, Francisco Díez de Tudanca, incluso los autores y los artesanos más modernos, son, pues yo creo que sus jefes de prensa o sus jefes redactores gráficos, que han sabido plasmar toda la belleza y toda la trascendencia y toda la tragedia de la pasión en unas imágenes que hablan por sí solas. No hace falta titulares, no hace falta voz en off, simplemente con ver una imagen, pues dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y en esta ocasión es fundamental. ¿Cómo se las arregla Longinos para salir a pocos centímetros? El Longinos y la escalera. Y la escalera. Porque la escalera y el Longinos es una parte del mismo espectáculo, de la misma grandeza, igual que el resto de los pasos, por supuesto, de Medina de Río Seco, pero quizás esos pasos grandes pues simbolizan un poco el fervor, la ilusión, el esfuerzo, la pericia y sobre todo algo importante, ese legado que nos han dejado nuestros antepasados. Solamente hace falta una cosa: fe y mirar muchos vídeos de nuestros antepasados y fotos y verlos con la ilusión que los sacaban, y lo demás todo viene dado. Dicen que son los 20 centímetros más expectantes del sistema métrico decimal en Río Seco. Sí, además yo creo que Río Seco vive para y por su Semana Santa, todo el año de Semana Santa en Río Seco, y esos apenas 3 minutos que duran la salida de los pasos, estamos hablando de los pasos grandes, pero también del resto de los pasos mal llamados pequeños, porque para nosotros todos son grandes, pues esos 3 minutos en los que sale el paso se contiene el aliento y si el tiempo se para. Yo creo que la Semana Santa de Río Seco
es una de las más puras que todavía se conservan en Castilla. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Hemos optado por recurrir al archivo con la intención de transmitir esa parte de sentimiento y ese notable interés que despierta la Semana Santa en Castilla y León. Hasta la próxima semana.